Hola a todos y a todas. Acá estamos en este espacio de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy estamos abordando el tema de la discriminación. Y para eso tenemos de invitada a la doctora Marisa Brailan. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y también es integrante de la DAIA, del Centro de Estudios Sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, es un tema importante para nosotros en la línea de trabajo de temas que queremos transmitir. La discriminación en estos momentos de nuestro país, de desarrollo democrático, de pugnar por la igualdad, por la paz, es un tema que vale la pena reflexionarlo. Contanos un poco de tu experiencia, ¿por qué te dedicas a este tema? Bueno, fue un descubrimiento que hice en realidad casi terminando la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA, en donde, bueno, sentí que lo que más me llamaba de la cuestión de la justicia no era necesariamente patear tribunales, como se llama, sí, sino, bueno, husmear un poco más en las motivaciones filosóficas de la noción de justicia. Entonces, bueno, haciendo ese recorrido, fui llegando a la problemática de la violación de los derechos humanos, que tiene como trasfondo la protección del derecho a la igualdad. Bueno, y eso a su vez derivó en mi trabajo en el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, bueno, que también tiene que ver con esta mirada desde el punto de vista jurídico. Y para esto seguramente te has conectado con otro montón de profesionales y otras miradas y has sumado, porque esto es necesario para entender el fenómeno de la discriminación que aparece con el hombre mismo. Bueno, la verdad es que el acercamiento a este margen del derecho, porque se podría llamar margen, me obligó a interdisciplinarme, ¿sí? Me obligó a articularme y a cruzarme con otros saberes, no solo con personas físicas, sino que me fue llevando a otras lecturas. Y a veces digo, medio en chiste, medio en serio, que soy una abogada que trabaja de socióloga, ¿no? Es como que terminé preguntándole al derecho o a la justicia las motivaciones de determinados vínculos sociales que llevan como resultado a la negación del otro, la otredad negativa, a la violencia en el peor de los casos, pero que voy llegando como a la conclusión de que tiene que ver directamente con cómo incorporamos esa mirada del otro y que esto va mucho más allá del derecho. Tiene que ver con otro entramado en el que el derecho algo tiene para hacer y tiene algo para decir, pero es una herramienta más, entre otras, para hacer esta lectura. Bien. En nuestro país, ¿el tema de la discriminación es igual que en otros países, es distinto? Es como difícil dar una respuesta acabada y cerrada con esto. Puedo hacer como alguna comparación bastante global y generalizadora, pero podría decir que en los últimos años, por lo menos la preocupación acerca del fenómeno fue tomando mayor protagonismo, ¿no? Mayor centralidad en los debates, en la preocupación. Existe desde el propio Estado un organismo como el INADI que tiene por misión exclusiva trabajar sobre estos temas. En su momento la DAIA, FEARAB y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acompañó la creación de este organismo y hasta el día de hoy que sigue formando parte de su mesa directiva. Entonces, si uno compara con otros momentos históricos de la Argentina, hay cosas que hoy, no digo que no sucedan capaz en el pensamiento, o si uno sale a preguntar, o si uno las investiga en profundidad, pero no diría que estamos en una situación de gravedad institucional. Sí que queda todavía mucho pendiente por trabajar, sobre todo en las matrices culturales que están tan instaladas que se naturalizan como tales. Entonces, para correrlas del signo de la verdad revelada,
y de la naturalización y de que esto siempre fue así, así va a seguir siendo, y lo vengo escuchando de mis padres, de mis abuelos, y así se lo transmito a mis hijos y a mis nietos. Bueno, trabajando en esa línea puede llegar a desestructurarse esta maraña, y creo que hay una preocupación importante y que hay avances. El problema no está resuelto, y uno sigue trabajando sobre esto y todavía no da resultado cero la discriminación. Sí. Hay un concepto, esta cuestión como que la discriminación, como en ciertos sectores, se la ve como algo de protección, ¿no? Yo discrimino porque me protejo yo, no quiero mezclarme, no, la amenaza del otro, ¿no? Y claro, esta cosa de la matriz cultural que se va transmitiendo y no se la interpela, digamos, no se la cuestiona. No se la cuestiona hasta que no se revela como problemática. O sea, el primer paso que hay que dar, que a veces es el más difícil, es el de tomar distancia y decir, bueno, esto que sigo reproduciendo y repitiendo, tiene visos de realidad, tiene realmente que ver con mi propia experiencia que me llevó a decir eso. Yo siempre comento que en un estudio sobre antisemitismo que se hizo en la década del 60, que llevó adelante el famoso sociólogo Gino Germani, en donde más encontró índices de antisemitismo en la Argentina, era en donde no había judíos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces el rumor, la generalización, el prejuicio, el miedo, construye otros negativos y demoníacos, incluso sin haber tenido contacto con ellos. Lo que prueba fehacientemente que es una construcción cultural y como tal es transformable, porque si se puede construir el odio, se puede construir también lo contrario. Perfecto. En relación a esto, se ha hecho una investigación en el año 2008-2009, un corte, donde investigaron distintos colectivos, y bueno, luego todo esto fue publicado en esta obra, en este libro, donde vos haces una conclusión, una consideración final, y es bastante interesante, todos los distintos colectivos que tomaron. Algunos, digamos, que habitualmente están visualizados como discriminados, pero otros que no. ¿Cuál fue tu experiencia en esto? ¿Por qué nació esta investigación? Bueno, esto fue una idea que en su momento, hace varios años, formaba parte de un capítulo del informe sobre antisemitismo en la Argentina que nosotros hacemos. Y en un momento, con muy buen tino, se decidió convertirlo en una publicación con entidad propia. Sacarla de un capítulo más del informe sobre antisemitismo y hacer esa investigación incluso más profundamente, aparte, sin hablar de antisemitismo. ¿Por qué? Porque la perspectiva es desde la diversidad. No importa quién es la víctima, porque esto varía según las coyunturas, los tiempos, las modas, lo que la tele diga que está bien, que está mal, que es lindo, que es feo, que es gordo, que es flaco, lo que fuere, sino que el gran trabajo que hay que hacer está en el verdugo de estas situaciones, es decir, en quien está dispuesto a aniquilar al otro con la palabra o con los hechos, porque supone que con este mecanismo se salva de algo. Entonces, desde esa perspectiva, sea judío, sea afrodescendiente, sea gordo, sea homosexual o cualquiera de los otros 17 colectivos que recopilamos, lo que importa ahí es que el mecanismo de la estigmatización, la fórmula del racista, siempre es la misma. Entonces, lo bueno de la experiencia de la compilación de este libro, con 17 investigadores que durante 2 años bucearon en el fenómeno en la Argentina, más allá de las distintas conclusiones y de que no todos los grupos tienen el mismo nivel de vulnerabilidad, ni reciben el mismo nivel de violencia, más allá de eso, hay diversidad justamente en los colectivos que trabajamos y la perspectiva es desde la diversidad misma. Hay una, así vamos a nombrar rápidamente para los que nos están viendo, se hizo un trabajo sobre el colectivo de los gitanos, la mujer negra, colectividad coreana, comunidad china, inmigrantes latinoamericanos, pueblos originarios, testigos de Jehová, comunidad musulmana, diversidad sexual, discriminación por género, en relación a los niños, a los adultos mayores, a la discapacidad,
salud mental y derechos humanos, la discriminación por SIDA, la discriminación por aspecto y también algo sobre pobreza en Ciudad de Buenos Aires. Realmente es muy interesante incluso pensar que han tenido que tomar estos colectivos como para pensar qué pasaba con ellos. Y esto es, algunos de estos están ligados a cuestiones históricas. Llama la atención que estamos en el siglo XXI, por lo menos acá de nuestro país, y persisten estas cuestiones. Otros son como nuevos, estamos pensando en el SIDA, que quizás se esté reemplazando, otro tipo de enfermedades, etcétera, etcétera. Esto luego se transforma, esta investigación sirve, esto me interesa mucho el concepto de verdugo que dijiste, es fuerte pero está bueno. ¿Sirve para tratar de trabajar con las representaciones sociales? Por supuesto, porque todos estos grupos de alguna manera apelan al universo simbólico de quien los escucha, digamos. ¿Qué asociación se hace automática cuando digo la palabra gitano? ¿Qué asociación cuando digo mujer? ¿Qué asocia? Bueno, y con cualquiera de estos o con algunos que capaz todavía no se nos ocurrió incluir. Claro. Pero aparte es muy interesante porque tiene que ver con lo que vos decías antes. Con algunos nos pasó que era evidente sobre qué había que investigar y qué era lo que tenían que... Y otros les costaba darse cuenta que eran discriminados. Porque también hay grados en la visibilidad de la víctima. Sí. Porque otro de los grandes problemas que tiene la naturalización del prejuicio es que la víctima se lo cree también. Y supone que ese es el lugar que le corresponde, porque naturalizó también esa práctica. Bien. Entonces hay grupos que son más difíciles de... no por querer forzar un resultado que no existe, pero que en la medida que uno va rascando un poco más, empiezan a aparecer cosas y quizás tan o más graves que las de los grupos que habitualmente vienen trabajando estas cuestiones. Claro, sí, o que tienen incluso organizaciones o asociaciones de lucha contra tal cosa, y en otros casos, bueno, no están vistos ni como pares, no están agrupados, no sienten... No hay derecho a la igualdad, no es solo, no solo que no se los percibe como iguales ante la ley, sino es como que están afuera de la legalidad. Claro. Que peor todavía, la exclusión, por eso es exclusión e inclusión, ¿no? Sí. Ya no tengo pocos derechos, no me los respetan, es no percibirse como titular de derechos. Re interesante, seguimos en un ratito. Bueno, acá estamos nuevamente, continuemos conversando sobre la discriminación. En este libro que estuvimos conversando recién, el prólogo lo hace el doctor Zaffaroni. Hay un concepto interesante para mí que tiene que ver con la lucha contra las tentativas de jerarquización de los humanos. Y a partir de ahí, esta necesidad de decir yo soy esto, los otros son otros. Sí, es muy interesante. Bueno, el doctor Zaffaroni es uno de los juristas que más ha trabajado estas cuestiones. Tiene una pluma brillante y aparte, bueno, un recorrido académico muy completo en relación a estas problemáticas. Y claro, desde el propio concepto de lo jerarquizable, ya de por sí entraríamos en el primer problema de la falacia del racismo, que supone que las personas son pasibles de ser organizadas en una jerarquía como tales, no por cargos o por roles, porque hay algunas instituciones o realidades que son necesarias de ser jerarquizables, pero nunca por quién se es, sino por qué es lo que hacemos, por idoneidad, por capacidades. Esto no atenta contra el derecho a la igualdad, no es discriminación cualquier cosa. Si a mí no me toman para jugar en la primera de un equipo de fútbol, no es porque soy judío, porque soy mujer o porque soy petiza, no, es porque no sé jugar al fútbol. Claro. Bueno, esto es una obviedad, pero vale la pena explicarlo.
Entonces, la idea de jerarquización justamente remite, y su expresión más paradigmática fue la del nazismo, en suponer, desde el punto de vista de lo biológico, que hay genes que son superiores a otros, o sea, que quiere decir que hay otros que son inferiores, y que esa biología es determinista, ¿sí? Esto también se engancha con el darwinismo social, ¿no? Suponer que con explicaciones desde las ciencias naturales uno puede hacer observaciones de las ciencias sociales. Bueno, cuando esto está en manos de un verdugo o de un aspirante a hacerlo, bueno, puede devenir en genocidio, ¿no? Bien. Ese concepto también es muy interesante porque a veces uno piensa que los discriminados son minorías, pero en realidad muchas de las grandes discriminaciones son minorías que discriminan a mayorías. Este también es un concepto interesante. Es muy interesante lo que decís, y voy a contar una anécdota respecto de la publicación. La publicación en principio se iba a llamar Exclusión e Inclusión, el problema de las minorías en la Argentina. Antes de que salga la publicación hicimos una reunión general en la DAIA con todos los colaboradores y representantes de todos estos grupos. Sí. Entre los que estuvo también Oscar Castellucci, a partir de la tragedia que vivió con su hijo. Y el producto de esa reunión y de lo que empezamos a discutir académicamente y conceptualmente, uno de los participantes de la mesa, que estaba representando a los pueblos originarios, dijo: de ninguna manera son minorías. En la mayoría de los casos son minorías numéricas, desde el punto de vista cuantitativo, que discriminan a mayorías, y obviamente nos empezaron a aparecer un montón de ejemplos evidentes, y ahí fue que se decidió cambiar la palabra minoría por colectivos. Colectivos, sí, es muy interesante esto. También creo que el avance de pensar, repensar, discutir el tema, y que el tema de la discriminación esté en la mesa, que hasta últimamente se toma como algo de humor, pero yo lo veo en la parte positiva, ¿viste? Estás en una reunión familiar, lo que sea, y dice, ojo que te van a hacer una denuncia. Bueno, lo estamos tomando como en chiste, pero de todas maneras quiere decir que el problema que está puesto ahora. Está posicionado. Y eso sí, muy importante. Está posicionado. Ya que alguien, aunque sea en chiste, tenga los reparos de cuidarse, quizás el trabajo más profundo es que deje de pensarlo. Totalmente. No que sea políticamente incorrecto. Claro. Pero bueno, la tendencia es hacia allí. Y sí, además porque es un cambio cultural muy profundo. Lento. Claro. Sobre todo con algunas cuestiones que históricamente se siguen transmitiendo. Yo tomaría así como una cosa muy común el caso de los gitanos, porque son siglos y siglos y siglos de repetir lo mismo. También fueron víctimas del nazismo, murieron 1,5 millones de gitanos gaseados junto con el resto de las víctimas. Y es hasta el día de hoy. Nosotros hace poquito dimos unas capacitaciones docentes en Mar del Plata, y yo escuché a un docente decir, o sea, en el contexto de una capacitación sobre discriminación, decir que él a los gitanos no les da clase. Claro. Por ejemplo. No. Es tremendo, pero es verdad, hay algunas categorías, o ya no sé, colectivos, digamos, que persiste y que prácticamente no se ha avanzado demasiado. En cambio otros, quizás tenga que ver por la propia militancia o... Es una combinatoria de cuestiones, ¿no? O porque algunos colectivos lograron conseguir algún nivel de protagonismo, o por una cuestión numérica, o por la propia percepción que ellos tienen de su propia realidad. No podría decir acabadamente a qué remite, pero bueno... incluso estos 17 grupos, comparativamente, están en una realidad... son distintos, diferentes. Y aparte se pueden combinar. También. ¿No? Ahora están ustedes trabajando en una nueva investigación. La idea es sacar próximamente una edición con el mismo criterio, con los mismos grupos y eventualmente agregando otros, sobre la situación de estos grupos en la Argentina en el 2010 y 2011.
Bien. Con el mismo criterio, Sí, también sí. hay comentarios bibliográficos que se agregan, Sí. que también ayudan para aquel que quiere profundizar en la investigación Sí. de estos temas. Y bueno, en general tratamos de buscar que los prólogos y los pofacios, porque el pofacio está hecho por Pedro Muratián del Sí. INADI, también sea gente relevante en la lucha contra la discriminación, ¿no? Sí, desde la DAIA, ustedes en la revista que tienen permanentemente trabajan estos temas. Nosotros tenemos una revista institucional que se llama Compromiso, que sale mensualmente, que, bueno, si bien una de las misiones centrales de la institución, por definición, es la lucha contra el antisemitismo, Sí. Incluye siempre alguna temática que tiene que ver con la diversidad. Y con algunos de estos grupos de los que estuvimos hablando, también en reportajes, en infografías de situación, reflexiones, más desde una óptica periodística, ¿no? Sí. Pero incluye todos los números. Por ejemplo, en este número hay una primera entrega sobre la cuestión de género, en el próximo número va a salir una segunda parte, estamos preparando, bueno, sobre pobreza, bueno. Sí, estos son los temas que necesitan estar permanentemente. Y también en la crianza de los hijos, en la transmisión familiar, en las escuelas, los medios de comunicación también, si bien en algún lado uno podría decir, bueno, favorecen sacando a la luz algunos casos de discriminación, en su contenido, a través de su mirada, en general, consolidan miradas. Dan ideas. Totalmente, sí. Es complejo. Bueno, es que este trabajo no es solamente con los libros y las grandes discusiones filosóficas, es en la sobremesa, es en la cotidiana, es no dejar pasar el comentario, es, bueno, asumir en esto un rol de responsabilidad cívica frente al otro, que se construye todos los días de a poquito. Todo lo que se deja pasar o todo lo que se ha dejado pasar históricamente, sumado a un montón de otras cuestiones para no ser lineal, ha derivado en campos de concentración. Sí, ese concepto es bastante impresionante. Esta cuestión de que cuando estamos hablando de discriminación, en realidad estamos hablando de posibilidad de crimen, de víctimas, estamos hablando de que no va a poder ser construida la paz. Es una dimensión que realmente apabulla de solo pensar que hay estigmas que se siguen transmitiendo y que no tiene que ver tampoco con edades, es decir, discriminan los niños, los jóvenes, los grandes, los viejos, los pobres, los ricos, los de este sector y los del otro, o sea que nos mete a todos. Transversaliza y lo interesante es de entenderlo en clave de proceso y de relaciones sociales. Bien. Porque nunca se bajó de un plato volador un genocida. Los genocidas son producto de esa sociedad que los cocinó y que le dejó ir avanzando. No suceden estas cosas de la noche a la mañana. Las violaciones a los derechos humanos en forma sistemática son el producto de un programa que se diseña hasta en el último detalle. Para llegar a esa circunstancia tuvieron que pasar muchísimas cosas antes. Entonces, no necesariamente toda discriminación deriva en un campo de concentración, pero no hay campo de concentración si no hay prejuicios, sea quien sea la víctima. Totalmente. Entonces, bueno, desde esta perspectiva más de tipo sociológica, ahí nos interpela a todos, porque nos pone a todos en el lugar de la responsabilidad, distintos grados de responsabilidad, por supuesto, y también entendiendo que la condición humana también puede construir campos de concentración. Sí. Puede hacer cosas muy buenas también, ¿eh? Sí, pero bueno, quizás una de las cuestiones de este presente democrático que estamos viviendo con mayor tendencia a la participación y esta cuestión de nuestro país haber avanzado en cuestiones de igualdad y la promesa de seguir profundizando para poder cada vez tener mayores niveles de igualdad, a veces pienso que también perturba. Muchas cosas de la irritabilidad social a través de los medios que se ve, tiene que ver, porque no todo el mundo quiere que seamos iguales, porque las cuestiones de poder muchas veces se juegan en las diferencias. Entonces, estas
cosas están, esta generación de violencia que ocurre, como vos decís, no es inocente, digamos, ¿no? Esta cosa de separar, yo no me junto, yo soy distinto, y armar guetos donde puedan tener el poder. Quizás se rompe esto con la participación, con el escucharnos. Con la información, con saber lo que pasa, con el trabajo sistemático y continuado, porque nosotros, por lo menos en el área que yo trabajo, en esta posibilidad de venir haciéndolo sostenidamente y hace tanto tiempo, nos permite advertir parámetros, patrones, comparaciones, determinados circuitos que se repiten casi matemáticamente frente a determinadas situaciones. Ahora, en 2 semanas vamos a presentar, por ejemplo, el próximo informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, que se hace ya hace 13 años, y allí también, que incluye ahora un sondeo de opinión, allí también hay algunos resultados que todavía nos dicen, ¿no?, que hay mucho todavía por trabajar, pero qué bueno que existe el espacio para que podamos decir que todavía hay mucho para trabajar. Claro. Con la historia de nuestro país y con, bueno, en la posibilidad de poder denunciar, de poder machacar y de poder profundizar sobre estos temas, es porque uno también tuvo la posibilidad de poderlo hacer y de poderlo transmitir. El primer poder, si uno quiere, es el de saber. Sí, claro. Y después la decisión de qué se hace con lo que uno sabe, ¿no? Totalmente. Estamos cerrando el programa. Hay algo, esta derivación tuya desde que decidiste entrar en abogacía y luego andar por los márgenes, me gustó mucho eso que dijiste, en entender la justicia. ¿Qué te deja? ¿Lograremos? Y yo soy optimista. Sobre todo por lo que percibo en el ámbito más íntimo, de que da resultados. Yo siempre cuento, es muy cortito, una anécdota con una de mis hijas. Ajá. Cuando tenía 5 o 6 años, estaba mirando la tele, un programa donde se mostraba un documental con chicos muy pobres, en un lejano país de África, la típica imagen tenebrosa del hambre y de la miseria, y que me pregunta, mamá, ¿todos los negros son pobres? Y mi marido me dice, toda tuya, la sentás y le explicás, dale una clase de derechos humanos, y cuando la estaba por trabajar, esto cuando digo intervenir, no me causó gracia y la dejé pasar. Claro. Digo, a ver si había algo ahí que aclarar. Sí. Y ella sola me dijo, sin que yo aclare, debe ser porque no se pueden comprar protector solar. Entonces, esta respuesta mafaldística a mí me dejó tranquila, porque yo dije, bueno, ella sola, más allá de la parte pseudocómica que esto tuvo, dije, bueno, algo llega, y lo advirtió como una situación de injusticia, de falta de oportunidades, del protector solar que ella se puede comprar. Claro. Ahí estamos. Quiero cerrar esto, agradecerte que hayas venido. A ustedes. Sigamos pensando. Acá en tus consideraciones finales, vos elegís a Javetón para hacer un concepto que me interesa. Conocemos al otro por medio de nosotros, pero también a nosotros mismos por medio del otro. Hasta la próxima.